Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Sentir temor de forma moderada es algo natural. Sin embargo, cuando ese miedo se vuelve incontrolable y empieza a afectar a la persona más de lo normal, es cuando surge el verdadero conflicto. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es los miedos, qué son y cómo superarlos. ¡Bienvenidos! Muy bien, ya estamos iniciando Vía Libre del día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Muy buenos días. Buenos tenía días, miedo Marta. de presentarte, Sí, no ¿a dudes. poco sí tienes miedo? Sí, tenía no miedo. No pasa nada. No pasa nada. A ver, empecemos con esto. El tema está muy bueno. ¿Quién no ha sentido miedo frente a cualquier situación que uno se haya topado, que haya sido nueva o que ya sea repetitiva, etcétera, etcétera? Pero lo principal aquí es, pues, hablar de dónde surge el miedo. Porque Bien, dicen por ahí que nacemos sin miedos ni nada de eso, Sí, ¿no? supuestamente no, según algunos estudios, según sí. algunos estudiosos de la conducta, psicólogos, psiquiatras, etcétera, neurólogos, en sus experimentos e investigaciones, ¿no? Se dice que todos los seres humanos nacemos sin miedo. Podría ser cierto hasta cierto punto, ¿no? Pero me parece que podría haber algunos miedos que son los mínimos que podemos sufrir los seres humanos, que ya vienen por naturaleza en relación a la evolución que ha tenido el hombre, ¿no? Es decir, se nos ha transmitido probablemente algunos que los desconocemos totalmente, se nos ha transmitido a través de la genética, ¿no? Pero normalmente no los sacamos. Pero muy probablemente esos miedos estén en el inconsciente, pues. Ajá. Pero la mayoría de nuestros miedos, la gran mayoría de nuestros miedos, son educados. Es decir, nos los han transmitido. Impuestos. Sí, por supuesto. La mayoría de nuestros miedos vienen de nuestra infancia. Ajá. Es decir, nuestros padres, ahorita te platicaba Marta, antes de iniciar el programa comentábamos al respecto, ¿no? Como siempre, lo que pasa es que la mayoría de nuestros padres, si no todos, la mayoría, porque no creo que todos, nos forman como niños, como bebés, adolescentes temerosos. Es decir, no nos hacen arrojados, ¿no? Como te comentaba ahorita. Sí. Nos protegen mucho, ¿no? No te acerques ahí, no hagas esto, no te metas ahí, no agarres con esto. extraños, no Sí, te salgas así- del colegio hasta sí, que yo así es, llegue, sí. no se te ocurra cruzar Por la calle supuesto. sin... Y es un proceso, ¿no? El Sí. bebé que siempre lo tengo aquí, que no se me vaya a caer, aunque no vaya a haber ningún peligro. Cuando ya el bebé camina, no te acerques ahí, aunque no le vaya a pasar nada. Te vas y a caer. Te vas a caer. No, hasta vemos el futuro, las Sí, mamás. por qué supuesto bárbaro. que sí. Yo Sí, creo sí. que cuando nuestros padres se vuelven demasiado sobreprotectores, demasiado, eso es lo que pasa, nos hacen muy temerosos. Entonces le tenemos miedo a cosas, a objetos o personas o situaciones que no deberíamos de tenerle miedo. Son totalmente, somos educados, o sea, somos educados para el miedo. Es decir, que la mayoría de nuestros miedos llegamos a la conclusión que son infundados, pues. Hay algunos miedos, por supuesto, que son más graves que otros, ¿no? Pero probablemente esos tengan un origen un poco más oscuro. Ay, a ver, ¿cómo? En relación a algún evento traumático. Ok, Es decir, algún choque. Sí, algún choque. Un terremoto, algo. Sí, por supuesto. Algún evento familiar. Alguna situación que me haya pasado a mí, de bebé o de niño, o que nos haya pasado. Algún abuso, por ejemplo, o abuso de alguna persona, un abuso de tipo sexual, por ejemplo, o tocamientos o algo, ¿no? Es decir, personas que me hayan hecho daño de una manera u otra, o que hayan querido hacerme daño, no lo hayan logrado, entonces crean en mí una persona temerosa. Entonces, probablemente me mueva, si no llego a superar eso, probablemente me mueva como una persona temerosa, pues es decir, le voy a tener miedo a cualquier cosa que no tiene ninguna explicación por qué debía tenerle miedo, ¿no? En teoría, ¿no? Pero el miedo, ¿es bueno, es malo? Yo cuando pienso miedo,
digo, el miedo también como que me protege y me hace ser más precavida, ¿no? Sí, de hecho por naturaleza el miedo puede interpretarse como algo bueno. El problema del miedo no es que lo tengamos, sino que no podamos superarlo. Ándale. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener miedo a muchas cosas, pero probablemente, como te decía ahorita Marta, ese miedo es infundado. Hasta que yo llego a enfrentar la situación, me podría dar cuenta que no tenía por qué tener miedo a la persona, a la situación, al rechazo, al objeto, a un cuarto oscuro, a un lugar donde ni siquiera he entrado y todavía tengo miedo, ¿no? O a, no sé, por ejemplo, los artistas, ¿no? Todavía sienten miedo cuando se van a enfrentar a muchas personas, pero hay una manera, crean un mecanismo de defensa donde dicen, pues esto es de lo que vivo, ¿no? O sea, lo tengo que hacer. ¿Sí? Algunos lo manifiestan, le preguntan, oigan, ¿usted no tiene miedo a estar ante tanta gente? Sí lo tengo, pero lo controlo, pues. Entonces, el detalle del miedo no es que lo tengamos, sino cómo le podemos hacer para salir adelante. Ahí es válido el miedo totalmente. Sí, entonces, creo que sí. Nos puede servir también como mecanismo de defensa, por supuesto que sí. El problema sería no enfrentarlo. Es decir, porque con relación a nuestra conducta, es que tenemos que buscar el origen de ese miedo, si es un miedo infundado, pues es decir, preguntarme por qué razón tengo miedo a eso. Y cuando yo me pregunto, reflexiono, analizo, o lo puedo hacer yo, a veces necesitamos la ayuda de algún especialista, ¿no? También. Terapeuta, psicólogo, lo que sea, especialista en la conducta, que me ayude a descubrir cuál es el origen del miedo. Y probablemente cuando me explique y me pregunte, me va a decir, oye, pues yo mismo me voy a dar cuenta. ¿Por qué tenía miedo, no? A eso cuando no debía haber sido así. A ver, hay tipos de miedos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ya bien establecidos y todo. Sí, hay miedos. ¿Qué te parece regresando del corte? Por supuesto que sí. Sí, porque me da miedo que nuestra productora nos vaya a cobrar. A cobrar, no es cierto, a cortar. Me puse nerviosa. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es los miedos, qué son y cómo superarlos. Continuamos. A nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Muy bien, nos quedamos hablando con estos que son los tipos de miedo. Sí, hay estándares, ¿no? O hay miedos más fuertes o infundados o sin argumento y otros. Son menos graves unos que otros. Los menos graves, entre comillas, son los agudos, ¿no? Es decir, aquellos miedos que fácilmente podríamos vencer, pero que también nos podrían paralizar, ¿no? Es decir, le tengo miedo a un objeto que no conozco o que pues, ese objeto pudo haber sido parte de un trauma en el pasado, ¿no? Entonces necesitaría enfrentar ese miedo. Los miedos agudos son aquellos miedos que fácilmente podemos vencer, es decir, no son, ni tienen que ver con el pánico, ni tienen que ver con una actitud neurótica. ¿Cómo que pudiéramos poner de ejemplo? Podría ser el miedo a la oscuridad, por ejemplo, puede ser un miedo agudo. Se podría convertir en un miedo de pánico, de neurosis, cuando esa oscuridad, a lo mejor yo pude tener de joven o de niño un evento traumático relacionado con la oscuridad, pero la mayoría, lo curioso es que la mayoría de las personas le tenemos miedo a la oscuridad. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la idea que como no sabemos lo que vamos a encontrar, entonces, y la mayoría, fíjate Marta, que me parece que el miedo a la oscuridad tiene mucho que ver con lo que te mencionaba anteriormente, es lo que nuestros padres hacen con nosotros, nos hacen personas temerosas. Es decir, no nos enfrentan a veces a la oscuridad nuestros padres, no, prende la luz o prende el foco, o no, no te vayas por ahí, no te vayas por ese pasillo, no te vayas por... Es decir, ellos hacen de una manera u otra que nosotros le tengamos miedo a la famosa oscuridad. Y la relacionamos también con otros eventos o creencias, ideas que tienen que ver con un aspecto religioso, ¿no? Que pensamos que en la oscuridad está el mal, ¿no? Y en la luz está el bien, ¿no? Pero esas son otras cuestiones. Fíjate, pero sí tiene que ver mucho con la cuestión también de la óptica religiosa, pues. Sí, porque qué miedo, ya generalmente me dio miedo. Así, pues relacionamos lo oscuro, lo malo, ¿no? Luz, lo bueno, cuando no necesariamente es así, ¿no? Porque hay eventos
que tienen luz y no son muy, muy buenos, ¿no? Oye, pero sí, no hay que negarlo, que cuando está la oscuridad total y vas pasando por algún lugar o algo, digo, no sé si les pase o soy miedosa, vas pasando y dices, ay, no me vaya a salir una cara por ahí y sí sientes... Sí, por supuesto. Así que respiras tan a gusto, ¿no? Así como que, ay, pero bueno. Como cuando ya pasaste, ¿no? Sí, como que... La hice, ¿no? Ya la libré. Sí. Bueno, a ver, las fobias. Las fobias... Gente que no puede subir en un elevador, que dice, no me asomo por esta azotea porque me voy a caer o cosas así. La mayoría de las fobias, por eso se llaman fobias, están relacionadas con eventos traumáticos del pasado. Es decir, por eso son fobias, pues. Es decir, las vamos creando, se nos crearon por un evento traumático, algo que me pudo haber pasado. Sí. Probablemente las fobias sí tengan un fundamento, una razón de ser, porque pudo haberme pasado algo de niño en algún momento, por ejemplo, y hay que recordar que algunos eventos nuestra memoria los borra, entre comillas, quedan en el inconsciente, ¿no? Entonces, probablemente una persona que le tenga miedo a las alturas, probablemente haya pasado en su niñez que estuvo a punto de caerse. Estuvo a punto de caerse o se cayó, pero ese evento ya lo olvidó. Entonces, cuando ya crecemos, le tenemos miedo a las alturas, pero no encontramos la explicación de ese miedo, pues. Entonces, la mayoría de nuestras fobias se crean de esa manera. Por ejemplo, una fobia muy común, tenerle miedo a ciertos animales, insectos, ¿no? Subirte al avión. Subirte al avión, estar exactamente. En un lugar encerrado. Sí. Fíjate que curiosamente, Marta, yo tengo una como fobia, entre miedo y fobia aguda, entre comillas, de que le tengo un miedo a las alturas, pero me puedo subir fácilmente. Es decir, cuando yo estoy en un lugar muy alto, sí me da miedo, pero no me da miedo subir. Es decir, recuerdas que hablábamos, el problema no es el miedo, sino cómo vencerlo, ¿no? Cómo enfrentártelo. Sí, así es. Porque me tuve algunos años donde fui a un lugar donde había juegos muy altos, muy altos, ¿no? Por allá más lejos en California. Y sí tenía cierta ansiedad, pero era tanta mi adrenalina que me corría que dije yo, me tengo que subir. No importa, ahí sí, voy. Pero cuando estaba arriba no estaba tan tranquilo, pero el saber lo que iba a pasar con este juego y la altura me emocionaba, pues, es la adrenalina. Es la adrenalina que sienten ciertas personas ante ciertos peligros, ¿no? Entonces, la adrenalina es buena, ¿eh? Es buena cuando la sabemos controlar, porque podría haber personas que sean tan arrojados que corra la adrenalina y muchas personas han muerto, ¿no? Por la cuestión de enfrentar situaciones de peligro que sí pueden estar entrenados o no, pero que generalmente no terminan venciéndolo, ¿no? Los termina venciendo el miedo o el temor, aunque corra la adrenalina. O entonces, el simple peligro de lo que están haciendo, sí, por supuesto ahí que te sí. puede llevar. Sí, hay otros, los miedos crónicos, ¿no? Son los miedos que generalmente nunca se nos van a quitar, pues. Es decir, vivimos con ellos. Ay, qué bárbaro. Sí. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, que tengo varios. Por ejemplo, un miedo que generalmente es muy crónico, el miedo a enfrentarme a muchas personas. Y eso tiene mucho que ver con la interacción que no tuve también yo de niño o de bebé. Y yo creo que es algo que está pasando también hoy. No sé si te ha pasado que cuando interactúas con los niños, adolescentes o jóvenes, son muy temerosos cuando están con adultos. Pueden ser muy sociales cuando están con niños o con mismos jóvenes de su edad. Pero es que los padres de hoy están formando a los hijos muy sobreprotegidos, muy encerraditos. Entonces, esa parte social, cuando están en una parte más grande, con gente más grande, tienen ese miedo, porque se quedan en su pequeño círculo. Pues entonces, es un miedo crónico y yo lo veo mucho en mis alumnos, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que yo tenga alumnos en universidad que todavía sigan teniendo miedo, por ejemplo, a exponer, ¿no? Cuando ya han expuesto otras veces. Entonces, son miedos crónicos porque nunca hicimos nada por ver la razón de por qué razón lo tengo, pues. Es decir, no la buscamos, pensamos que era normal. Oye, entonces tengo ese miedo porque yo ir a exponer, o recuerdo cuando exponía, ¡ay, no, qué pena me daba! Vámonos al corte comercial, regresamos, esto es Vía Libre. ¿Cómo vencerlo? Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos.
El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Ya estamos de regreso y después de las confesiones de los miedos, ajá. Yo creo que nadie estamos exentos de tener un miedo, ¿no? No, creo que no. Pero la cosa es como dices tú, hay que afrontarlos y saber cómo manejarlos para superarlos, sí, ¿no? por Porque supuesto. qué flojera eso que tú dices que vivimos con ciertos miedos todos los días, pues no, tampoco. Sí, la mayoría también, cuando no llegamos a superar nuestros miedos, tiene mucho que ver con nuestra falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? La madurez, la independencia, la autoestima. Si todo eso está desarrollado, es muy probable que yo sea arrojado y supere los miedos, pues. Entonces, algo que podemos hacer para vencer nuestros miedos, buscar nosotros mismos. El primer paso es buscar la razón de nuestros miedos. Es decir, detenernos y decir, ¿por qué razón le tengo miedo a esto? Ese es el primer paso, reconocer. Y lo otro es reconocer que tengo miedo, ¿no? Ese es el primer punto. Reconocer que tengo miedo, buscar la razón de mi miedo. Y el tercer paso, entre comillas sencillo, es tratar de enfrentar ese miedo. Es decir, si el ejemplo más sencillo y más común, ¿no? Es la oscuridad. Si le tengo miedo a la oscuridad, entonces tengo que enfrentar la oscuridad. Probablemente no voy a entrar al cuarto más oscuro, a la habitación más oscura, pero una pues que está en penumbras, ¿no? Entonces, si ya logro entrar a una habitación en penumbras, es muy probable que si bajo la intensidad de la luz, ya voy a poder enfrentarlo. Es decir, pero tengo que ser arrojado. O sea, tengo que tener el temple para poder vencerlo. Estoy hablando de miedos que son agudos, ¿no? No aquellos que nos pueden causar una ansiedad o que nos pueden causar, no sé, una neurosis, ¿no? Sí, es algo que no nos traiga complicaciones. Así es, que no nos traiga complicaciones, porque en esa situación, ahí sí tendríamos que recurrir a un especialista en lo que son un miedo que me causa una ansiedad muy grande, es decir, de que hay personas que empiezan a sudar, ¿no? Mucho, empiezan a sudar, empiezan a temblar, no pueden hablar. Como los celos, como ahorita yo te decía, los miedos. Sí, es otro. O sea, como que a todo le buscan los celos, Así y es que esto, y le buscan, es un modo de vida que pues ya se vuelve neurótico. Sí, los celos también es un tipo de miedo a una inseguridad que yo tengo. Es decir, no le atribuyo a mi pareja, es una inseguridad que yo tengo. Es decir, probablemente también se deba a un evento que pudiera haber tenido yo o también a la formación que me dieron, donde me dijeron, mira, tienes que hacer esto, tienes que cuidar a tu marido, tienes que cuidar a tu esposa. O lo que y los hombres son así, ¿no? o las mujeres son así. Así es. Es decir, la cuestión de los celos tiene mucho que ver con nuestra educación que traemos atrás, tiene mucho que ver con lo que nos dicen los demás. Con mi inseguridad, por supuesto, ¿no? Con mi inseguridad, mi falta de independencia, mi falta de autoestima, etcétera, etcétera. También los celos, vivir con celos es un miedo infundado, pero normalmente el problema, cuando yo tengo celos muy fuertes y creo problemas en mi pareja, el problema no es mi pareja, el problema soy yo. Es decir, la que son anda celos, imaginando así o el es, que anda... celos que se fundan en un miedo que no tiene razón de ser, ¿no? A menos que la tuviera, ¿no? Pero generalmente cuando no hay una razón, yo busco las razones y voy a ver muchas cosas, ¿no? Voy a armar en mi cabeza tantas cosas que probablemente yo arme la misma historia y diga, hiciste esto, hiciste con fulanito, etcétera, etcétera, en tal momento, aunque no sea cierto, ¿no? Pero probablemente yo lo voy a creer, entonces me engaño. Entonces, esa es una manera. La otra, como te decía, pues recurrir, ¿no? Recurrir a un especialista cuando mi miedo es incontrolable. Cuando mi miedo me crea una ansiedad, me bloquea. Cuando el miedo me bloquea, me impide actuar, me impide interactuar con las personas, sea en mi trabajo, sea en mi relación con mi pareja, etcétera, o en mi relación con otras personas, tengo que buscar un especialista, porque él es el único, si no el único, pues el mejor preparado, ¿no? Para que busque cuál es la razón. Puede ser un psicólogo normalmente, puede ser un terapeuta, puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra. Yo nunca, yo lo tomo como el último paso, ¿no? Llegar al psiquiatra. Pero probablemente algunos miedos se puedan controlar a través de un especialista de la conducta como un psicólogo. Hay que empezar por lo bajito, digamos, sí, así ¿no? es. O sea, poco a es poco. Decir, si nuestros miedos no son muy graves y yo logro vencerlos, entonces no tengo necesariamente que recurrir a un especialista. Puedo buscar la razón y a lo mejor no hay ningún argumento como para que yo tenga miedo. Entonces yo mismo busco la razón, la encuentro y trato de enfrentarlo. ¿Sí? Poco a poco. Si lo logro
logro, entonces probablemente si mis miedos son agudos, voy a vencer los que vengan. Si mis miedos no son agudos y son más crónicos y me crean alguna neurosis, alguna fobia, ahí probablemente sí tendría que recurrir a un especialista. Hay miedos también que son, por ejemplo, por la pérdida de algún familiar. Sí, por supuesto. Que es un suceso que se vivió desde la enfermedad, es un evento traumático. Hospital, ¿qué más puede ser? ¿La pérdida de una persona? La pérdida de una persona, de un familiar, la pérdida de una mascota, por ejemplo, también, algún perro, un gato, una mascota que yo haya querido mucho, eso también pero también cuando pasa eso, Marta, cuando yo pierdo una mascota, sea un niño, un adolescente, un joven que llora por una mascota cuando se le muere, es normal, ¿no? El que llore, es un cariño que se le tiene a las mascotas, a los animales. Si no logras superar eso, probablemente el problema no estaba en que si quería o no la mascota, sino que estaba más atrás, ¿no? Entonces, pero en el caso de una pérdida de un familiar, Marta, ahí sí hay una explicación muy grande, porque nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Sabemos que esa persona enfrentó la muerte y a nosotros nos dice, probablemente tú la vas a tener que enfrentar. Y ese miedo también tiene cierta razón de ser porque le tenemos miedo a la muerte, ¿no? La mayoría de los seres humanos. No conocemos. No conocemos. Por más que nos hayan platicado, ¿no? Y que hayan venido supuestamente otros espíritus y no sé qué a decirnos. De todas maneras es algo que no hemos sufrido, ¿no? La muerte es algo que no hemos sufrido y es normal hasta cierto punto que le tengamos miedo, a menos que seamos un poco más racionales, pensemos en que la muerte podría traernos algo bueno, ¿no? Pero la mayoría no, porque siempre nos pintan o nos dibujan como que la muerte es mala, ¿no? A lo mejor no necesariamente es buena. Y oscura. Oye, también existe el miedo al qué dirán. Antes de ya finalizar el programa, ¿no? El miedo al que dirán tiene mucho que ver con mi inseguridad como persona, ¿sí? Es decir, si estoy viviendo preocupado por el qué dirán, probablemente tenga que ver con mi falta de confianza, con mi falta de seguridad, con mi autoestima, mi formación, mi educación, etcétera. Porque imagínate estar viviendo siempre por el qué dirán. No viviríamos nunca, ¿no? Tranquilamente. Pero más sin embargo existe gente que... sí, por supuesto. ¿Cómo le hago? ¿Actúa así? ¿Actúa así? Sí, son muy metódicos, son muy metódicos porque piensan que si se equivocan o que si cometen un error, todo el mundo va a estar sobre ellos, cuando en realidad no es así, no es un miedo infundado. Digo, también cada quien se ocupa de lo suyo. Así es. Pero bueno, hay que afrontar los miedos que tenemos, solamente así es como vamos a poder librarla y seguir por esta vía libre. Gracias, Martín, nos Gracias vemos en la Marta, próxima. Nos vemos. Bye. Bye.